Hola, ¿qué tal amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justino Hernández y estoy aquí de nuevo para traerles una recomendación literaria. En esta ocasión, para cumplir lo que había dicho en mi video de fin de año del 2024, traigo una lista de editoriales independientes para difundirlas, para darlas a conocer, ¿no? ¿Qué entiendo yo por editorial independiente? Bueno, es una editorial que no está subsidiada por el gobierno ni por ninguna institución pública y que tampoco pertenece a una empresa transnacional multimillonaria como Random House, ¿no? En ese sentido, elegí específicamente editoriales independientes mexicanas, ¿no? Es decir, no voy a nombrar editoriales de otros países, ni de Sudamérica, ni de España, ni de Estados Unidos, etcétera, que publiquen en español. Principalmente para poder ceñir la lista lo más posible y poder abarcar la mayor cantidad de editoriales que fueran necesarias, ¿no? También estoy consciente que esta lista es muy escueta, es muy corta y que muy probablemente necesitará una segunda o inclusive una tercera parte, porque las editoriales independientes en México son muchísimas y están proliferando cada vez más, lo cual es muy bueno. Yo agradezco muchísimo que haya cada vez más oportunidades y más espacios alternativos, disidentes, extraños, periféricos o no adscritos a instituciones de gran calado que se atreven a publicar cada vez más autores jóvenes, autores nuevos o autores extraños que no necesariamente entran en los catálogos de otros tipos de editoriales, ¿no? O autores que poco conocidos que necesitan una revaloración y una rehechura o reedición de sus obras. Entonces nada, en esta ocasión traigo 16 editoriales independientes para darlas a conocer, por si no las conocían, para que las vayan a buscar, vayan a leer sus libros, a sus autores, sus textos, su trabajo, su edición, etcétera, ¿no? Y también para difundir la palabra mexicana escrita en otros medios. Entonces pues nada, primero que nada les agradezco mucho por estar aquí y vamos a ello. La primera editorial de la que les quiero hablar se llama Nitro Press, es una editorial mexicana como todas las demás que van a aparecer en este video. Una editorial que a mí me gusta porque se especializa sobre todo en literatura noir, literatura negra y literatura que habla sobre violencia, sobre temas, ¿no? Quizás no del todo realistas, por ejemplo el weird, el terror, la ciencia ficción, ¿no? Tiene una colección muy reciente de escritoras mexicanas que a mí me gustó muchísimo, ¿no? Por ahí editó, por ejemplo, La Ley Campoamor de Ana Fuente, que a mí es una autora que me encanta. Les tengo este ejemplo, por ejemplo, de su trabajo de edición, El Safari en la Zona Rosa de Gonzalo Martré, que es el primero que encontré. De hecho, la mayoría de los libros que voy a mostrar de las editoriales, de cada editorial, son los primeros que encontré aquí. Hay muchísimos otros títulos, hay muchísimas otras opciones que ustedes pueden encontrar en su catálogo, ¿no? Este es una reedición de un libro que se publicó en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿no? Sobre un grupo de personas que se la pasan de fiesta justamente en la Zona Rosa. Algo que me gusta mucho de sus ediciones, además de sus portadas, que siempre recuerdan un poquito quizás a los trabajos que se hacían en el libro vaquero, ¿no? En las revistas pulp, ¿no? Este tipo de literatura entre comillas barata, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Siempre tienen ese aspecto estridente sus portadas y aún así su contenido siempre vale mucho la pena revisarlo. Otra cosa que me hizo ver un amigo, ¿no? Y que yo no había notado es que en la esquina inferior de sus páginas, en la parte de aquí, hay siempre una especie de pequeño cómic o de pequeña caricatura en movimiento. Podemos ver cómo se mueve la figura en la parte inferior de la página, ¿no? Y esos son detalles de edición que siempre valen muchísimo la pena de revisar. La siguiente editorial de la que les quiero hablar es una editorial que he estado siguiendo desde hace un tiempo. Sin embargo, como muchas otras de las editoriales que voy a hablar aquí, es un poco difícil de conseguir, por lo menos aquí en Jalapa, Veracruz, que es donde estoy. Sin embargo, si ustedes tienen la oportunidad de verla en otros espacios, como por ejemplo Ciudad de México, ¿no? O en la FIL Guadalajara, creo que vale mucho la pena que la quieran o que la consigan, ¿no? Hablo de Ediciones Periféricas. Aquí el ejemplo que les traigo es Todos mis padres de Fernando Yacamán, que es un libro que tengo mucho en la mano porque estoy trabajando en una investigación sobre este libro. Es una editorial que publica libros principalmente sobre disidencias sexuales, sobre temas no del todo
hegemónicos, ¿no? A lo mejor también de repente tiene algún libro de novela policíaca, de terror por ahí. Creo que es muy interesante su catálogo y también es bien padre su trabajo de edición, ¿no? Yo los libros que he comprado de ediciones periféricas siempre han sido en la Ciudad de México. Las pocas veces que he podido como acercarme a sus espacios. Sin embargo, creo que el trabajo que hacen, ¿no? La calidad de los libros que eligen siempre es bien interesante de revisar. Me parece que tienen una página en línea donde pueden conseguirlo. Pues ahí está, ¿no? Disponible, ediciones periféricas. El siguiente título del que les quiero hablar es, no tengo, de hecho los siguientes de los que voy a hablar, voy a tener que pedirle al señor editor que ponga alguna imagen por aquí. Entonces, porque no tengo ejemplares físicos, ¿no? O no los pude encontrar porque de repente tengo un caos aquí en esta parte de la casa. Entonces no sé dónde tengo muchos volúmenes. Entonces voy a tratar de hablar y poner alguna imagen por aquí de sus ediciones y de los libros, ¿no? La tercera editorial que quiero hablarles es editorial Iridicencias. Es una editorial nueva que apenas va para su segundo año o tercero, no estoy muy seguro de trabajo. Debe tener como 7 u 8 títulos publicados, pero me parece que su trabajo es muy interesante y creo que vale la pena seguirle la pista. Editorial Iridicencias tiene la particularidad de que publica libros que buscan la experimentación en la literatura o en las obras. Es decir, la mayoría de sus libros proponen nuevas formas de leer la literatura, poesía experimental, poesía transgenérica, híbrida, ¿no? A lo mejor con diferentes formatos, imágenes, etc. Entonces creo que lo interesante de sus ediciones y lo interesante de su catálogo es que eligen autores que no son del todo típicos o clásicos en la forma de escribir, por ejemplo, poesía o narrativa, ¿no? Siempre su catálogo o sus libros están enfocados en detalles o formas de escribir la literatura que se sale de las reglas o de las normas o de las formas cotidianas de escribir la poesía o los géneros, diferentes géneros literarios. Creo que eso la hace una editorial que es bastante interesante de atender, sobre todo porque nos plantea nuevas formas de leer el texto y de leer el formato del libro. El siguiente editorial del que les quiero hablar es la editorial De Otro Tipo. Esta editorial, aparte de que cada año saca una convocatoria para publicación de novelas y de libros nuevos, juveniles, etc., creo que quizás el catálogo o la obra que a mí más me interesa es el de un poeta llamado Quintero, A.E. Quintero. Creo que ahí en esa editorial es donde se puede encontrar la mayor parte de su obra, ¿no? Entonces solamente por ese poeta yo creo que esa editorial vale mucho la pena voltear a verla. Tiene también otros títulos publicados de terror, tiene también títulos publicados de novela juvenil, ¿no? De cuento infantil, etc. Es una editorial independiente que año con año ha estado manteniendo, ¿no? Su interés en publicar y en buscar nuevos autores. Entonces creo que eso vale mucho la pena remarcarlo, porque no siempre las editoriales están abiertas a recibir manuscritos y a recibir a nuevas propuestas y voces en la literatura mexicana contemporánea. La siguiente editorial de la que les quiero hablar es una editorial que a mí me gusta especialmente, sobre todo porque Giovanni Cruz es una gran persona que conocí hace años y que admiro por su trabajo. Se llama Casa Futura Ediciones, su editorial, y tiene ya un par de años también publicando constantemente libros, sobre todo de ciencia ficción, de géneros especulativos o no realistas, por ejemplo, fantasía, weird, terror, etc. Hasta ahorita debe tener más o menos como 6 o 7 títulos publicados, pero todos ellos me parecen de una calidad y de una selección espectacular. Año con año también sacan una convocatoria para antologías de cuento no realista, ¿no? Que también está libre en su página, entonces pueden ir a buscarla para leerla, ¿no? Y además los títulos que han publicado hasta ahorita de autores como Eliana Vargas, por ejemplo, Cristina Sánchez, Daniel Centeno, Xochitl Rodríguez, ¿no? Me parece que son títulos que valen mucho la pena ponerle atención, porque son autores en emergencia, ¿no? Que están emergiendo y que traen una propuesta bastante pues curiosa, ¿no? Y además no convencional acerca de la literatura, sobre todo, como ya dije, que habla de géneros no realistas, ¿no? Géneros especulativos y géneros de terror, de fantasía o weird. Creo que Casa Futura Ediciones es una editorial que tiene un gran futuro, ¿no? Y entonces, pues adelante, vayan a buscar su obra, que seguramente está disponible en línea.
la siguiente editorial no es nada más una editorial, sino que también tiene otras ramificaciones. Es una especie de fondeadora o de espacio de difusión de literatura no realista también. La mayoría de las editoriales de las que voy a hablar publican sobre todo literatura no realista. Y esta específicamente tiene un programa de suscripciones anual en donde por un cierto pago te dan los libros que van a sacar al año, que me parece que son entre 2 y 3, ¿no? Y estoy hablando de editorial Odo Ediciones, que es un proyecto muy padre que lleva la escritora Livia Brenda, y que a mí me gusta muchísimo, sobre todo porque pues, su trabajo es bien interesante, ¿no? Y está lleno de autores que a mí me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, ahí se publicó el libro de Daniela L. Guzmán, el de Un tlacuache salvó este libro del fuego, que a mí me gusta muchísimo y del cual ya hablé en algún momento en este canal. Entonces, nada, creo que está abierta la invitación a que vayan a buscar los libros de Odo Ediciones y para que también se suscriban a su programa anual, ¿no? La siguiente editorial es una editorial curiosa porque sus libros son más bien pequeños, ¿no? Algunos inclusive alcanzan el formato de la plaquette, ¿no? Sin embargo, me parece que la selección que tienen y los textos que utilizan a mí me agradan bastante, ¿no? Ahorita encontré que es la editorial La Tinta del Silencio. Encontré que se llama Arcánime, de un autor llamado Víctor Baena. Son textos de microficción, micronarrativa, etcétera, ¿no? Al respecto de, como ya se puede ver por el título, acerca de la animación japonesa y de videojuegos, ¿no? Creo que las propuestas que publica La Tinta del Silencio son bien interesantes, ¿no? Por ahí también se publicó Amorfismos, ¿no? De Samantha Galán Villa. Y creo que las propuestas que tiene La Tinta del Silencio a mí me gustan muchísimo. Y sus libros también ha sido difícil conseguirlos, pero siempre que he tenido la oportunidad los adquiero porque son sorpresas maravillosas que encierran sus páginas. Las siguientes 3 menciones son los 3 grandes de las editoriales independientes mexicanas. No son una sorpresa que estén en esta lista. Que por cierto, paréntesis, disclaimer, no es una lista de mejor a peor, ni nada por el estilo, como al igual que la de recomendaciones. Solamente es una lista que tiene la intención de dar a conocer. Todas las editoriales que aquí menciono tienen propuestas diferentes, por lo tanto no se pueden comparar porque cada una a su manera es única. Entonces, bueno, los tres grandes editoriales independientes actualmente en México que de alguna forma han logrado crecer y han logrado mantenerse desde hace ya varias décadas, ¿no? Son obviamente Almadía, Era y Sexto Piso, ¿no? Voy a detenerme brevemente en cada una de ellas porque deben ser ya de sobra conocidas y si no, pues probablemente han visto o han leído o han escuchado de alguno de sus libros publicados en sus catálogos, ¿no? La primera de ellas es Editorial Almadía. Aquí traigo este ejemplo de Poemas para Otakus de Paola Llamas Dinero, que es un libro que se publicó recientemente, creo que en el 2022 o 2023. Y bueno, Almadía no solamente se caracteriza por su selección bastante amplia y diversa de literatura que va desde las novelas, ¿no? Como Nefando de Mónica Ojeda, ¿no? Pasando por los cuentos, por ejemplo los de Beff, hasta la poesía, en el caso, por ejemplo, de Paola Llamas Dinero, sino que también sus ediciones físicas son muy bonitas, ¿no? Es decir, la forma en la que hacen sus portadas, la forma en la que van construyendo sus ediciones me agrada bastante y siempre son objetos bellos por sí mismo, además del contenido que tienen, ¿no? La siguiente editorial es una editorial que ya tiene muchísimos años de estar en el mercado mexicano, ¿no? Y también en el espacio o el campo literario de México. Ya debe ser de sobra conocido, es Editorial Era, que en su momento llegó a publicar literatura de disidencia social, ¿no? Literatura comunista, ¿no? Literatura de autores jóvenes en aquel momento que ahora ya tienen un largo camino, ¿no? Por ejemplo, pues no lo sé, Héctor Manjarrés, quizás podemos hablar de él, José Revueltas, ¿no? También. Y bueno, uno de sus títulos más interesantes es justamente, y más recientes, es La Poesía Reunido de Coral Bracho, este librote maravilloso, ¿no? Con la mayoría, o si no es que todos los libros que ha publicado Coral Bracho, ¿no? Y ellos tienen también un catálogo bastante amplio enfocado en literatura mexicana. Por ahí de vez en cuando publican otro tipo de literatura, como por ejemplo Anagnórisis, de Saint John Pierce,
etcétera. Pero su catálogo principalmente se enfoca en escritores mexicanos, ¿no? La mayoría de ellos son ya escritores de las generaciones nacidas en el siglo pasado, en los 50s, en los 60s y 40s, ¿no? Pero de repente por ahí, ¿no? Tienen alguna novedad interesante y pues digna de atención, ¿no? De autores más jóvenes, ¿no? La tercera editorial o la tercera espacio de publicación que a mí me gusta mucho es Sexto Piso, ¿no? Que pertenece a los hermanos, si no me recuerdo, Rabasa, ¿no? Es una editorial que se ha ido posicionando con el tiempo con mayor fuerza cada vez y que sus títulos siempre son bien interesantes porque además de publicar autores mexicanos, como en el caso de este ejemplo que les traigo, que es Dinero y Escritura de Olivia Terova, ¿no? Que es una obra de ensayos recientes, ¿no? Además de eso, también suelen publicar bastantes, pues, traducciones, ¿no? De libros de diferentes partes del mundo, de Japón, de Estados Unidos, de Inglaterra, etc. Entonces tienen un catálogo muy amplio, ¿no? Con muchas propuestas literarias que de alguna manera construyen una editorial siempre novedosa, ¿no? Y cuyos títulos siempre vale la pena revisar porque están allí. Uno puede encontrar en ellos siempre algo extraño, algo diferente, algo que vale la pena atender, ¿no? La siguiente editorial de la que les quiero hablar es una editorial de reciente aparición, ¿no? Que comenzó, si no mal recuerdo, como una revista y que después se transformó propiamente en una editorial. Hasta ahora tiene pocos títulos, pero me parece que su apuesta por autores jóvenes, ¿no? Sobre todo autores nacidos en los 90, está muy clara y vale mucho la pena de leer. Yo aquí tengo este ejemplo, hablo de Editorial Reverberante, aquí tengo ejemplo de Declaración de Vida de Xochipilli Hernández. Es un libro que acabo de conseguir, ¿no? Por eso todavía sigue en su retractilado. No lo he leído y que tengo muchas ganas de leer. También, por ejemplo, está un libro de Leopoldo Orozco, ¿no? En su catálogo y varios otros, ¿no? Creo que vale mucho la pena acercarse a Reverberante, sobre todo por su novedad, ¿no? Por su apuesta hacia autores jóvenes y por la frescura de sus propuestas, ¿no? La siguiente editorial es una editorial que yo no conocía hasta apenas hace poquito, hace como un par de meses, y que me gustó mucho su propuesta. Es la editorial Ocelote, ¿no? Es una editorial que me parece que tiene 3 o 4 títulos, uno de Alicia Mares, ¿no? Que es una autora joven, también otro de Daniel Centeno, y uno más que se llama Quetzalcóatl, cuyo autor pondré en la pantalla porque en este momento olvidé el nombre, discúlpenme por ese horror, pero es muy conocido por sus TikToks, el autor, ¿no? También su propuesta apuesta a autores jóvenes, a narrativa sobre todo, principalmente es lo que estoy viendo, lo que publica principalmente narrativa, y a una brindar, ¿no? Espacios nuevos para publicación de textos. Creo que su trabajo es muy lindo y también vale mucho la pena de acercarse a él, ¿no? Dos editoriales que de alguna manera van juntas porque su apuesta está hacia los géneros especulativos, hacia el terror, hacia la fantasía, ¿no? Una es la editorial Gato Blanco, ¿no? Que publica, no estoy seguro de que sea una editorial 100% mexicana, pero creo que el tipo de textos que publican, ¿no? Son textos que no están del todo en el centro, ¿no? del realismo, y por eso creo que su apuesta por textos diferentes, ¿no? Ya he dicho mucho la palabra apuesta, pero su decisión de apoyar ese tipo de textos creo que es bien interesante. Y luego Elefante Editorial, que de plano es una maravilla de editorial, porque publica autores muy selectos, muy específicos, pero cuyos libros son geniales, ¿no? Por ejemplo, publicó a Gabriela Damián Mirabete con La Canción de Todas las Cosas, ¿no? O a Elaine Vilar Madruga, ¿no? Con El Cielo de la Selva, creo que se llama el libro, ¿no? También ha publicado antologías de terror, de ciencia ficción, ¿no? De fantasía, y entonces creo que esa búsqueda por la publicación de autores que no siempre están en el centro, pero que aún así su propuesta es muy buena, ¿no? Y su propuesta también busca indagar en otras áreas de los géneros no realistas, ¿no? Áreas que además no son el centro, por ejemplo. Creo que esa búsqueda de una ciencia ficción o de un terror o de una fantasía nueva, ¿no? Que proponga una búsqueda literaria, estética, es muy importante de atender, sobre todo en Elefanta Editorial, ¿no?
La siguiente editorial, no tengo tampoco libros a la mano, ¿no? Pero se llama Los Libros del Perro, ¿no? Es una editorial que publica poesía, narrativa, crónica, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, ahí se publicó Reguero de Cadáveres, ¿no? De Juan Eduardo. También se ha publicado el nuevo libro de Daniel Hurtado, entre otros libros, ¿no? Entonces, su apuesta por autores jóvenes, principalmente nacidos en los 80, ¿no? Creo que es una editorial interesante, ¿no? Que ya tiene un largo camino, ya tiene varios años de haberse publicado, y cuyas antologías, por ejemplo, Novísimas, que es una antología de autoras mexicanas contemporáneas, ¿no? Siempre apuesta por la contemporaneidad y por la búsqueda de propuestas que no siempre se adhieren al canon o que no siempre se encuentran en el centro literario, ¿no? Creo que algo que podemos ver de la mayoría de las editoriales de las que estoy hablando aquí es justamente esa búsqueda de autores jóvenes, de autores nuevos, o bien de autores no tan nuevos, pero que de todos modos tienen una propuesta que busca, ¿no? Otras formas de la literatura y salirse del centro o de la literatura más mainstream, ¿no? Como se le dice comúnmente. La siguiente editorial, tampoco encontré libros de ella, pero tengo algunos por aquí, que es Mantis Editores, ¿no? Es una editorial específicamente dedicada a la poesía, ¿no? Tiene por ahí algún libro de ensayos, ¿no? Algún libro como distinto al género principal, pero ellos casi todo lo que publican, si no es que todos, publican poesía, ¿no? La mayoría de parte de la poesía que publican es poesía mexicana contemporánea, pero de repente tienen por ahí algunas traducciones como los cantos órficos, por ejemplo, que es un gran libro, ¿no? Si quieren buscar cuáles son los autores de poesía mexicana que están proponiendo cosas interesantes, cosas nuevas, vale mucho la pena acercarse a Mantis Editores, ¿no? Que creo que su catálogo es bastante amplio, ¿no? Y también publican una gran cantidad de autores, ¿no? Tanto conocidos, ¿no? Que han ganado el Aguascalientes, como autores que están comenzando y que empiezan a dar a conocer su obra, ¿no? La última de las editoriales que voy a hablar en esta ocasión en el video es una editorial que ya tiene algunos años, que ha publicado, por ejemplo, libros como Resistencia de Ave Barrera, ¿no? O este que tengo aquí, que es Prueba de Resistencia Restauración de Ave Barrera, y como este que es Prueba de Resistencia de Vladimir Ramírez, ¿no? Que es un libro de cuentos que ganó el Salvador Gallardo Dávalos en 2021, ¿no? Un libro de cuentos muy bueno, muy recomendable. Y pues Paraíso Perdido es una editorial que ya tiene su tiempo, ¿no? Y algo que me parece central en su catálogo, o al menos en su selección, es justamente el tipo de libros que publica, ¿no? Al igual que las otras editoriales, son libros de autores nuevos, de autores jóvenes, ¿no? Que les dan la oportunidad de publicar. Autores que ya tienen una trayectoria generalmente, ¿no? O que han ganado algún premio, o que empiezan a posicionarse, ¿no? En el mundo de las letras mexicanas. Sin embargo, me parece que su catálogo siempre está muy bien seleccionado, y los libros que publican siempre tienen algo interesante que revisar. Entonces vale mucho la pena acercarse a los títulos de Paraíso Perdido, porque tienen siempre algo nuevo que mostrar. Entonces, nada, creo que hoy les traje una muestra de estas editoriales que de alguna manera han empezado a hacerse espacio en la literatura mexicana, o otras que ya tienen un largo camino recorrido, ¿no? Son editoriales independientes, en este sentido, pues no tienen una carga, digámoslo, totalmente dentro de la maquinaria estatal, la maquinaria capitalista. Sin embargo, sí son editoriales que de alguna manera ponen en venta sus libros, que de alguna manera los intentan llegar a un público. Entonces yo los invito a que las consigan, les den la oportunidad de leerlas, de verlas, y que no nada más nos quedemos con los grandes consorcios o con los libros que publican las universidades, que siempre son muy interesantes de revisar, ¿no? Digo, en algún momento me gustaría hacer quizás un video hablando de editoriales universitarias con propuestas, ¿no? Que vale la pena leer, ¿no? A lo mejor en el siguiente video me lo aviento, no lo sé. Porque bueno, las universidades también son espacios de publicación en donde es posible encontrar autores mexicanos que están escribiendo, que están haciendo algo nuevo y que están proponiendo nuevas formas de entender la literatura en México, y que muchas veces no llegan a otros espacios, ¿no? Algo con lo que he tenido mucho problema justamente al conseguir estos libros que les mostré, no todos, ¿verdad? Algunos, como los de Era y Almaguíes, estos pisos se pueden encontrar en Gandhi y en cualquier lado, pero algo en lo que he tenido como problema es la cuestión de conseguirlos, ¿no? No siempre llegan a todas partes, no siempre están en todas
en todas las bibliotecas, en todas las librerías, ¿no? Ese es el gran problema, o el gran problema en el que se enfrentan las editoriales mexicanas en la actualidad, las editoriales independientes, ¿no? La distribución y el hacer llegar sus libros a un público que está allí y que probablemente cuando les llegue ese libro, pues lo lea, ¿no? Lo abra y lo devore. Espero que este video sirva un poco para dar a conocer esas editoriales y también para animar a buscarlas, ¿no? Animar a que intenten conseguir sus libros, ¿no? Que siempre es difícil, pero cuando uno los consigue, créanme que se encuentra con textos o con formas de concebir la literatura que son inesperadas, ¿no? También sé que dejé en el tintero, dejé en el espacio, allí en stand-by, muchas otras editoriales que a mí me gustan también y que no incluí en esta lista, ¿no? Fue una lista rápida realmente, una lista como con la intención a lo mejor de dar a conocer libros o editoriales que ya de alguna forma tienen un cierto camino y que yo quería como reconocer porque me gustan mucho su trabajo, pero hay otras tantas, muchísimas, que se están quedando en el tintero y que me gustaría retomar. Por ejemplo, Niño Down Editorial, por ejemplo, Sangre Ediciones, ¿no? No lo sé, creo que las propuestas editoriales independientes en México están en un momento de mucha vitalidad, ¿no? Y creo que van a seguir creciendo y existiendo cada vez más. Y eso espero, ¿no? Creo que siempre un mercado o un espacio o un campo literario, como le quieran decir, no importa, en donde los libros puedan ser compartidos y puedan ser socializados y lleguen a la gente y entonces se conozcan nuevas propuestas de la literatura, no solamente las hegemónicas. Creo que eso siempre es muy importante y es necesario remarcar y apoyar, ¿no? Entonces, pues nada, esta es una especie de también de intento por empujar desde aquí o desde esta trinchera de Tintero Blanco la hechura y el conocimiento de editoriales novedosas o de editoriales independientes, ¿no? Espero yo hacer una segunda parte con otras editoriales que no cupieron en esta lista también por la extensión del video. Si es así, pues les invito o les agradecería mucho que escribieran en los comentarios si conocen alguna otra editorial independiente de la que quieran que hable, ¿no? Si hay alguna que me faltó, creo que sería muy padre que me ayudaran a conocer cada vez nuevas y más editoriales, ¿no? También cuáles de las que hablé les gustan mucho, cuáles para ustedes son nuevas y sorprendentes, o cuáles ya conocían y son editoriales que les gustaron o no, ¿no? Creo que también se vale decir esta editorial no me gusta y no vale la pena, o etcétera, ¿no? Creo que todas las voces siempre tienen cabida. Entonces, pues nada, yo los invito a estar aquí la siguiente semana, donde voy a hablar acerca de una película o de alguna cosa random, y les agradezco muchísimo su atención. Recuerden suscribirse al canal y dejar un like. Hasta luego.